Rolls-Royce RB211. Este motor, principalmente utilizado por el Boeing 747-400, avión comercial de fuselaje ancho conocido principalmente por su gran tamaño y una capacidad de 467 pasajeros. Este es un motor turbofan. Los motores de aviación tipos turbofan son una generación de motores de reacción que ha reemplazado a los turborreactores. Se caracterizan por disponer de un ventilador en la parte frontal del motor. El aire se divide en dos caminos: flujo de aire primario o flujo secundario o derivado. El flujo primario penetra el núcleo del motor, compresores y turbinas, y el secundario, que se deriva a un conducto anular exterior y concéntrico con el núcleo. Los turbofanes tienen varias ventajas respecto a los turborreactores. Por ejemplo, consumen menos combustible, lo que los hace más económicos, así como menor contaminación, y reducen el ruido ambiental. El Rolls-Royce RB211 es un motor de reacción fabricado por Rolls-Royce de tipo turbofan, lo que quiere decir que es un tipo de motor que descarga un chorro de fluido a gran velocidad para generar un empuje de acuerdo con las leyes de Newton. El RB211 logró el récord mundial de duración de ala puesta sin ser removida, permaneciendo en el aire casi el doble de cualquier otro motor en el mercado aeronáutico. Tiene el récord de más de 40.000 horas durante 9 años en operación, lo que equivale a 18 millones de millas voladas o 37 viajes de regreso a la Luna. También tiene la tasa más baja entre la combinación de apagado en el vuelo y el mantenimiento en la industria de las aerolíneas, lo que lo convierte en el motor de referencia para impulsar el Boeing 747, al igual que el Boeing 757, que es el avión de pasajeros más silencioso de su clase, lo que permite alimentar aviones dentro y fuera de los aeropuertos con estrictos límites de ruido local. Este es el primer motor de fabricación extranjera elegido como la planta de energía básica para un gran avión de pasajeros como lo es el 747. El RB211 se diferencia de otros motores de su clase en tener 3 en lugar de 2 ejes. Cada eje tiene un compresor con su extremo delantero y una turbina en su extremo de popa. Este diseño permitió que cada compresor funcione más cerca de su velocidad y eficiencia óptima y reduce el número de cuchillas y otras piezas necesarias en el motor. El empuje estático varía de 160 kN a 245 kN. La arquitectura de 3 ejes introducida por primera vez en este motor permite que el motor tenga menos etapas, lo que da una estructura más corta y rígida, y permite que los rotores funcionen a sus velocidades óptimas, reduciendo la necesidad de paletas de guía variable del compresor. Las especificaciones técnicas que tiene este motor es la relación de derivación alta de triple carrete, ventilador de cuerda ancha de una etapa, compresor IP de 7 etapas, compresor de 6 etapas HP, cámara de combustión anular simple con 18 quemadores de combustible, turbina HP de una etapa, turbina IP de una etapa y turbina LP de 3 etapas. Ahora veremos sus componentes. En primer lugar tenemos entrada de aire, fan de entrada. El sistema de admisión de aire consta de todos los elementos necesarios para que el aire entre en la turbina en las condiciones más adecuadas de presión, temperatura y limpieza. Para ello, cuenta con filtros de varios tipos, que se encargarán de eliminar la suciedad que pueda arrastrar el aire y de una serie de sistemas que acondicionarán la temperatura para facilitar que entre a la turbina la mayor cantidad posible de masa de aire. En segundo lugar tenemos el compresor. La función de este consiste en comprimir el aire de admisión hasta que la presión indicada para cada turbina para introducirla en la cámara de combustión. Su diseño es principalmente axial y necesita un gran número de etapas, alrededor 20, para una razón de compresión de 1 a 30, comparada con la turbina de expansión. Su funcionamiento consiste en empujar el aire a través de cada etapa de a la vez por un estrechamiento cada vez mayor. Al trabajar en contra de la presión, es un proceso que consume mucha energía, llegando a significar hasta el 60% de la energía producida por la turbina. Tenemos también la cámara de combustión. En ella tiene lugar la combustión a presión constante del gas combustible junto con el aire. Esta combustión a presión obliga a que el combustible sea introducido a un nivel de presión adecuado, que oscila entre 16 y 50 bar, debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustión, y para no reducir demasiado la vida útil de los elementos de los componentes de la cámara, se trabaja con un exceso de aire alto, utilizado del 300 al 400% de aire teórico necesario, con lo que se consigue por un lado reducir la temperatura de llama y por otro refrigerar las partes más calientes de la cámara.
Parte del aire que procede del compresor se dirige directamente hacia las paredes de la cámara de combustión para mantener su temperatura en valores convenientemente bajos. Otra parte se hace circular por el interior de los álabes de la turbina, saliendo por orificios de los bordes que crean una película sobre la superficie de los álabes. También tenemos la turbina de expansión. En la turbina es donde tiene lugar la conversión de energía contenida en los gases de combustión, en forma de presión y temperatura elevada, a potencia mecánica. Una parte importante de esta potencia es absorbida directamente por el compresor. Los gases que entran a la turbina a una temperatura de 1200 a 1400 grados Celsius a presión de 10 a 30 bar salen a unos 450 a 600 grados Celsius. Esta alta temperatura hace que la energía que contienen pueda ser aprovechada bien para mejorar el rendimiento de la turbina. Por último, tenemos la tobera de salida, que es un pequeño orificio situado en la parte posterior del motor. Las estrechas paredes de la tobera forzan al aire a acelerarse, produciendo empuje debido al principio de acción y reacción. En general, un aumento a la relación de derivación trae como consecuencia una menor participación de la tobera en el empuje total del motor. A continuación, hablaremos de la introducción a los sistemas principales. El primero que tenemos es el anti-ice. Cuando el avión vuela a una atmósfera húmeda y a temperatura próxima al punto de congelación de agua, esta humedad se deposita en las superficies del avión en forma de hielo, lo que perturba el flujo de aire debido a la generación de vórtices. Desequilibra la aeronave, produce vibraciones y facilita la entrada en pérdida. Los turbofanes están equipados con un sistema que elimina el hielo acumulado e impide su formación. Ambas funciones se realizan mediante el sangrado de aire caliente del compresor, es decir, se desvía a otras partes del motor o del resto del avión. Los componentes situados detrás del ventilador se van calentando durante la operación normal del motor, de modo que el hielo solo se acumula a velocidades de rotación bajas y no es necesario deshelarlo. Por ello, el aire sangrado se conduce hasta la entrada de aire y otros puntos susceptibles de sufrir congelación, generalmente el ventilador. También tenemos el sistema de lubricación, que suministra una cantidad de aceite entre piezas con movimiento relativo, en función de las cargas que soportan dichas piezas, para disminuir el rozamiento, mejorar el rendimiento mecánico, reducir el desgaste de las piezas, evitar el calentamiento localizado y evacuar el calor del lubricante antes de iniciar un nuevo ciclo.